La última noche de Emma. Emma Filipov desapareció el 28 de noviembre de 2012, pero lo que sucedió en las horas previas a su desaparición parece sacado de una película psicológica. A sus 26 años, muchos la consideraban una joven artística, amable, pero reservada. Se había mudado de Ontario a Victoria, Columbia Británica, y llevaba una vida nómada, casi invisible, alternando entre albergues para mujeres, hoteles baratos y bancos de parque. Aquella gélida tarde de noviembre, Emma fue vista desorientada frente al Hotel Emprise. Las cámaras de seguridad grabaron su presencia allí durante varias horas. Inmóvil, paseándose de un lado a otro, con la mirada perdida. Parecía estar esperando a alguien, o huyendo de algo. Las imágenes muestran a Emma con varias capas de ropa, como si intentara protegerse del frío o esconderse bajo un camuflaje improvisado. Llevaba bolsas, gesticulaba y, por momentos, parecía hablar consigo misma. Lo más extraño, entró al hotel unos segundos y luego se fue, como si se hubiera arrepentido. Su comportamiento era el de alguien en alerta máxima, como si la estuvieran siguiendo o intentando escapar de su propia mente. No era solo miedo, era pánico. A las 7 de la tarde, alguien llamó a la policía. Reportaron a una joven confundida y posiblemente angustiada que llevaba horas actuando de forma incoherente frente al hotel. 2 patrullas llegaron al lugar. Los agentes hablaron con Emma durante unos 45 minutos. Los detalles de la conversación nunca se han revelado. Pero lo más absurdo es lo que sigue. Ella fue liberada. Emma, visiblemente frágil y psicológicamente vulnerable, no fue llevada a una evaluación médica ni sujetada por seguridad. Simplemente, la dejaron allí. Y minutos después, desapareció de la faz de la tierra. Fue como si la noche se hubiera tragado a Emma Filipov. Testigos dicen que la vieron salir a toda prisa, caminando por las calles con expresión distante. Otros afirman que entró en un aparcamiento subterráneo. Pero ninguna cámara captó sus siguientes pasos. Ni gritos, ni llamadas, ni imágenes. La última imagen real que tenemos de ella es estática, de pie frente al hotel, rodeada de silencio. Y una ciudad entera a punto de olvidar el rostro de una mujer que gritó pidiendo ayuda sin poder pronunciar las palabras. Una vida entre el silencio y el miedo. Emma era reservada, pero su mente era un torbellino. Amaba la naturaleza, la poesía, la fotografía, pero había algo oscuro bajo su sensibilidad. Sus diarios revelan pensamientos caóticos, paranoia y súplicas internas. Se aisló de quienes más la querían, incluida su propia madre. Rechazó la ayuda, se aisló. Prefirió vivir sola, con poco o nada, durmiendo en furgonetas, en bosques y, a veces, en albergues para mujeres. Para otros, era solo una joven alternativa. Pero en su interior, estaba en guerra. En los días previos a su desaparición, Emma mostró claros signos de colapso emocional. Visitó tiendas varias veces para comprar y devolver los mismos artículos. Incluso actuó de forma sospechosa en cafeterías. Un empleado dijo que Emma parecía ver algo detrás de la gente. Su paranoia no era casualidad. Durante uno de estos viajes, compró una tarjeta prepago para llamar a su madre y le pidió que fuera a Victoria de inmediato. Pero ese mismo día, volvió a llamarla y le dijo que, no te vayas, que cambió en pocas horas. ¿Qué supo o vio que la hizo cancelar ese grito de auxilio? Esta inestabilidad no surgió de la nada. Emma ya había enfrentado crisis anteriores, pero lo ocultaba todo con una delicadeza aterradora. Nadie sabía que frecuentaba el refugio casi como una fugitiva emocional. Decía que estaba bien, que no necesitaba nada, pero evitaba las miradas de la gente. Tenía miedo de ser encontrada. ¿Quién la encontraría? Nunca lo dijo. Sus escritos hablaban de oscuridad, de presencias, de necesito escapar antes de que sea demasiado tarde. Era una súplica silenciosa que nadie pudo descifrar a tiempo. Emma no desapareció sin más. Se había ido desvaneciendo. Con cada objeto que devolvía, cada nota contradictoria, cada paso errático, algo en su interior gritaba. Pero como tantas mujeres que viven al margen de la sociedad, nadie la escuchó. Cuando la policía finalmente se acercó a ella, ya era demasiado tarde. El hilo de lucidez que la había mantenido en marcha se rompió en el momento en que se quedó sola en esa acera helada. Y entonces la ciudad la perdió para siempre. La cámara de seguridad y la vergüenza policial. El vídeo de Emma en el Hotel Emprise debería haber sido una prioridad absoluta. Pero solo se publicó años después y con cortes. En él, se la ve caminando de un lado a otro, de pie frente al hotel durante largos minutos. Su mirada está vacía, sus manos inquietas. Nada violento, nada escandaloso, simplemente perturbador. Durante 45 minutos, 2 policías hablaron con ella. ¿Qué dijeron?
¿Por qué decidieron que no necesitaba ayuda? Nadie lo sabe. La verdad quedó sepultada bajo el protocolo y la vergüenza. Las imágenes de la cámara son el último registro oficial de Emma con vida. Y lo más repugnante es que la policía afirmó que, como ella no parecía ser un riesgo inmediato, no podían obligarla a ir con ellos. Pero cualquiera que vea el vídeo se da cuenta de lo absurdo de la excusa. Esa joven estaba claramente sufriendo una crisis nerviosa. Descalza, con botas altas, temblando, hablando sola. Emma no necesitaba que la sujetaran. Necesitaba protección, pero fue abandonada, legalmente. El vídeo se convirtió en evidencia de omisión. Canales independientes comenzaron a cuestionar las acciones de la policía de Victoria. Expertos en comportamiento analizaron las imágenes y fueron unánimes. Emma estaba en estado disociativo, podía hacerse daño o ponerse en peligro con el más mínimo estímulo. Pero nadie intervino. Cuando los policías se fueron, se quedó allí unos minutos más. Luego, desapareció. Años después, cuando la madre de Emma tuvo acceso al vídeo completo, quedó devastada. Dijo que fue el mayor error de la vida de su hija, confiar en autoridades que nunca supieron cómo tratar con personas como ella. No hubo delito aparente, no hubo forcejeo, no hubo gritos, pero hubo algo aún peor: abandono. Frío, formal y definitivo. El hombre con los zapatos de Emma. 6 días después de su desaparición, un hombre entró en una licorería en Vancouver, a más de 100 kilómetros de donde Emma desapareció, y empezó a hablar en voz alta, aparentemente borracho. Testigos dijeron que vio un cartel de "Se busca a Emma Filipov" y dijo: "No está desaparecida. Simplemente huyó porque no quiere hablar con su madre". Entonces se rió. Y añadió: "Por cierto, me dio los zapatos antes de irse". Llamaron a la policía, pero se fue antes de que pudieran identificarlo. La descripción física coincidía con la de alguien que había sido visto con Emma semanas antes, cerca de un albergue. Era un hombre mayor, sin domicilio fijo. Se rumoreó un nombre entre el personal del albergue, pero la investigación no llegó a ninguna parte. No se confirmó nada. No se encontraron zapatos. No se guardaron grabaciones de ese momento. Pero sus palabras fueron como un disparo en el pecho de la madre de Emma. ¿Quién dice eso, así sin más, en plena calle, si no tiene algo que ver? El discurso indicó intimidad, y tal vez acceso directo al momento final. La frase "se escapó porque no quiere hablar con su madre" no era una suposición. Era una afirmación. El mismo mensaje que Emma había dejado en su ambigua llamada telefónica. Despertó una siniestra sospecha. ¿Podría alguien estar manipulándola o acosándola, impidiéndole reconectar con su familia? Estaba siendo amenazada. ¿Podría este hombre ser el vínculo entre su inestabilidad emocional y un posible delito? Este avistamiento no se investigó a fondo. La policía lo trató como un informe aislado de un hombre ebrio. Pero el problema es que este hombre conocía detalles que no eran públicos en ese momento, y eso lo cambia todo. Porque si lo sabía, entonces estaba allí. Y si estaba allí, entonces Emma pudo haber sido silenciada. A propósito, diarios, poemas y una mente en espiral. Tras su desaparición, la madre de Emma tuvo acceso a sus pertenencias y diarios. Y allí, la superficie finalmente comenzó a agrietarse. Había páginas y páginas de escritura que oscilaban entre la lucidez, el miedo, la culpa y la desesperación absoluta. Emma escribió sobre ser observada, la necesidad de desaparecer y ser reemplazada. Habló de una lucha contra algo invisible. Su lenguaje era poético, pero claramente lleno de delirios. Y, al mismo tiempo, increíblemente articulado. Era como si su conciencia estuviera fragmentada, pero consciente de que se estaba rompiendo. Los poemas eran aún más perturbadores. Uno de ellos decía: "Me escondo en las palabras que nadie leerá // antes de que vengan a buscarme / porque ya están aquí". ¿Quiénes eran ellos? ¿Paranoia? ¿Una metáfora de viejos traumas? ¿O había alguien real, físico, vigilando a Emma? Un pasaje sugería que necesitaba seguir el plan, como si se estuviera preparando para algo definitivo. Es más, uno de los cuadernos estaba parcialmente quemado. ¿Por qué? En los albergues donde pasó tiempo, Emma fue descrita como amable pero inquieta. Hablaba en voz baja y evitaba el contacto visual. No consumía drogas ni alcohol, pero parecía estar en constante alerta. Sus escritos revelaban una obsesión con la idea de la libertad total, hasta el punto de considerar la muerte o la desaparición como formas aceptables de liberación. El contenido era denso. No parecía un grito de socorro, parecía una advertencia. Los expertos en salud mental analizaron los textos y sugirieron trastorno esquizoafectivo o episodios psicóticos intermitentes. Pero como nunca recibió un diagnóstico formal,
No existía un historial médico que obligara a las autoridades a tomar medidas preventivas. Emma se estaba escapando de la atención. Y quizás eso fue precisamente lo que la mantuvo con vida, hasta que ya no pudo escapar ni siquiera de sí misma. Una ciudad que decidió olvidar. Victoria, Columbia Británica, es un hermoso y tranquilo pueblo costero. Pero desde la desaparición de Emma, el lugar ha quedado marcado. Los alrededores del Hotel Emprise se han convertido en un hervidero de preguntas sin respuesta. Se han colocado carteles de búsqueda durante años. Varios residentes afirman haber visto a Emma en las semanas posteriores. Siempre de pasada, siempre a altas horas de la noche. Pero ninguno de estos avistamientos ha sido confirmado. Y poco a poco, el pueblo se fue cansando. Las autoridades ya no contaban con los recursos para seguir pistas. Las cámaras ya no captaban nuevas imágenes. El nombre de Emma empezó a desaparecer de las noticias. Los carteles amarillearon con el tiempo. Los turistas tomaban fotos en las escaleras del hotel, sin percatarse de que allí, una vida se había evaporado ante la justicia. El caso se enfrió. El dolor quedó relegado a los archivos. Y Emma, una vez más, se volvió invisible. Pero no todos lo olvidaron. Algunos miembros de la comunidad siguieron buscando. Un detective voluntario incluso afirmó que Emma podría haber sido víctima de tráfico humano. Según él, existía un patrón de desapariciones similar al suyo, involucrando a jóvenes en estado de vulnerabilidad emocional. Señaló la falta de rastros, la ausencia de testigos reales y el perfil psicológico de la víctima. Pero la policía lo ignoró. Dijeron que eran solo especulaciones. El problema era que la ciudad quería paz. Y Emma era ruido. Recordaba a la gente que el sistema tiene fallos, que no todos se salvan a tiempo. Era molesta, porque es más fácil borrar un rostro que vivir con la verdad. En ese lugar, con coches de policía a un lado y luces navideñas de fondo, una mujer desapareció delante de todos y nadie hizo nada. La madre que no se rindió. Shelley Filipov, la madre de Emma, se convirtió en la fuerza implacable de la búsqueda. Al enterarse de la desaparición, tomó el primer vuelo a Victoria. Pero para cuando llegó, ya era demasiado tarde. La policía no tenía nada. No había cámaras más allá del hotel. No había objetos abandonados. No había huellas. Así que emprendió su propia búsqueda. Pegó carteles, habló con los residentes, recorrió las calles. Creó una página web. Concedió entrevistas. Enfrentó el silencio de las autoridades con la furia de una madre que sabe que su hija clama por ayuda, aunque nadie más la escuche. Shelley incluso recibió llamadas anónimas. Una de ellas decía: «Tu hija está bien, pero debes dejar de mirarla». La voz era masculina. Colgó antes de que pudieran rastrearla. En otra ocasión, una mujer llamó diciendo que vio a Emma siendo arrastrada por dos hombres en una camioneta, pero no pudo precisar cuándo. Shelley investigó todas las pistas. Incluso siguió a una mujer que se parecía a su hija a un baño público. Era alguien completamente diferente. Pero Shelley ya no podía distinguir entre la esperanza y la obsesión. Ofreció recompensas. Intentó rastrear la tarjeta bancaria de Emma. Nada. En una entrevista, dijo entre lágrimas: «Siento que mi hija está atrapada en algún lugar, con miedo de salir. Como si estuviera viva, pero congelada en un punto del tiempo». Sus palabras resonaron en todo el país. Por un breve instante, Emma se convirtió en el símbolo de un sistema que falla a los débiles. Pero la compasión de los medios se desvaneció. El dolor de su madre. No. Shelley sigue esperando. Sigue caminando por las calles de Victoria con la mirada perdida y un cartel en la mano. Sigue hablando con Emma como si estuviera escuchando. Porque quizá lo esté. Porque cuando una madre sabe que su hija está viva, no hay cuerpo, ausencia ni silencio que la convenza de lo contrario. Lo que queda es la angustia de no saber si el mañana traerá respuestas, o solo más olvido. Las imágenes que surgió años después. Casi 4 años después de su desaparición, la madre de Emma recibió anónimamente un vídeo de una cámara de seguridad. Mostraba a una mujer caminando descalza por una acera de Victoria, con la ropa suelta y el cabello cubriéndole la cara. La calidad era mala. La grabación estaba granulada. Pero los gestos, los movimientos, parecían los de Emma. La mujer aparta la mirada por un instante, y luego la grabación termina. Fue suficiente para reavivar la esperanza y la paranoia a la vez. Shelley llevó el vídeo a los peritos forenses, quienes analizaron su forma de andar, su altura y sus proporciones. El resultado: alta posibilidad de compatibilidad. La policía, en cambio, fue implacable. Afirmaron que el vídeo no era suficiente para reabrir el caso. Shelley insistió, pidió información sobre la ubicación exacta del vídeo e interrogó a comerciantes locales. Nada. El vídeo simplemente apareció y se evaporó, como todo lo relacionado con Emma.
Un eco. Un susurro visual. Los teóricos de la conspiración comenzaron a especular. ¿Y si Emma estuviera viva, pero con otra identidad? ¿Y si estuviera cautiva, drogada y manipulada? El vídeo mostraba a una mujer que parecía perdida, pero no huía. Una mujer que, quizás ya había olvidado quién era. Esto coincidía con los informes iniciales. Emma creía que la seguían, la vigilaban. ¿Y si tenía razón? ¿Y si no se trataba de paranoia, sino de acoso real? El origen del vídeo nunca se descubrió. Nunca se obtuvo ninguna otra grabación de la misma mujer. Pero para Shelley, fue una señal. Un recordatorio de que Emma no desapareció sin más. Se desvaneció lentamente. Y puede que aún esté viva, vagando por un pueblo que ha olvidado su nombre. Hipótesis, escape, colapso o crimen. A estas alturas, el caso de Emma Filipov se ha convertido en un laberinto de hipótesis. La primera teoría es la más triste. Emma sufrió un episodio psicótico y se escondió en el bosque o en algún rincón de la ciudad, donde murió de frío o hambre. Su cuerpo nunca fue encontrado porque se encontraba en una zona sin vigilancia o fue abandonado accidentalmente como indigente. Es posible, es plausible, pero hay fallos. No hay rastro. No hay rastro de ropa. Nada. La segunda hipótesis es la más cruel. Emma fue secuestrada. La ciudad tenía antecedentes de delitos sexuales, trata de personas y explotación de personas vulnerables. Podría haber sido un blanco fácil. Una mujer joven y hermosa, en estado de confusión, sola por la noche, la receta perfecta para los depredadores. El hombre de los zapatos. La conexión anónima. Las pistas ignoradas. Todo apunta a la presencia de un tercer elemento. Una figura. Una mano que arrancó a Emma de la realidad y la encerró en un destino que nadie se atreve a imaginar. La tercera teoría es la más siniestra. Emma lo planeó todo. Quería desaparecer. Organizó un caos, manipuló sus pasos, evitó ser localizada, y hoy vive bajo otra identidad. Eso requeriría frialdad, cálculo, recursos. Pero no tenía ninguno. Excepto su propia mente, la cual quizás construyó la huida más silenciosa jamás vista. Una desaparición sin dejar rastro. Una muerte simbólica. Un renacimiento invisible. Todas las teorías tienen sus lagunas. Ninguna es del todo satisfactoria. Y quizás esa sea la parte más inquietante. El caso de Emma no es solo una desaparición. Es un mensaje, un brutal recordatorio de que, a veces la verdad no está oculta, se disuelve. Y cuanto más tiempo pasa, más imposible parece lograrlo. ¿Está ella todavía viva en algún lugar? Ha pasado más de una década. Y la pregunta que resuena siempre es la misma. ¿Emma Filipov sigue viva? Para su madre, sí. Lo cree con la intensidad de quien lo ha perdido todo menos la esperanza. Para la policía, el caso está cerrado. Para los escépticos, lleva muerta mucho tiempo. Pero hay algo en los ojos de esa joven, en las imágenes de esa noche, que el público no olvidará. Hay una presencia ausente, un peso sin forma. Emma es un símbolo de una generación olvidada. De jóvenes que se desmoronan por dentro mientras el mundo espera que funcionen con normalidad. De mujeres que gritan en silencio mientras las llaman, confundidas, dramáticas, problemáticas. De vidas que se nos escapan porque nadie quiere mirarlas de verdad. Emma no era un fantasma. Era real. Caminaba por aceras reales. Dormía en camas reales. Pero el mundo la trató como si fuera invisible, hasta que desapareció para siempre. Si sigue viva, quizá ya no sepa quién es. Quizá lo haya bloqueado todo. Quizá esté huyendo de su propio nombre. O quizá solo esté, esperando a que alguien vea más allá de las cámaras, los informes y las versiones simplificadas. Porque Emma no es un caso. Es un síntoma, un reflejo, una herida abierta. Y a medida que el tiempo avanza, los archivos se acumulan y los carteles se rompen con el viento. Lo que queda es esto. Una joven con la mirada perdida frente a un hotel. A punto de ser olvidada para siempre, pero mientras alguien siga contando su historia, Emma no será una más. Será la ausencia que se niega a desaparecer.